Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa que es de El Comunicador, que semana a semana tratamos de entregarles a través de nuestras cámaras y el registro que prudentemente vamos haciendo sobre lo que sucede, acontece, pasa en nuestra comunidad, en las comunidades de la región. Hoy vamos a compartir un muy buen testimonio, una nota más que interesante con Ignacio Guetti, que fue el autor de uno de los libros que trae a colación un registro histórico sobre el Día Santa María, muy bien documentado y muy bien ilustrado. Y casualmente usted podrá compartir con nosotros esta nota que realmente tiene muy buen material e información. Pero primero presentamos a nuestros auspiciantes, a nuestras firmas comerciales, y de inmediato luego vamos a empezar a desarrollar el tema. Comunicador. Corralón 9 de Julio, Avenida Uruguay y Libertad. Metalúrgica Maquiel, 25 de mayo 228, Municipalidad de Cerrito, por un presente y un futuro mejor. Pet Shop, alimento para mascotas de los mejores, perros, gatos, peces, hunter y pájaros. Diagonal Comercio 150, Pet Shop. Oscar Luis César, servicio técnico en tornería mecánica. Farmacia Ale, JR, Jaime Riera. La esperanza crece aquí, aquí también, y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos. Panadería Las Delicias, María Guar 45. Se lo adelantábamos, Ignacio Guetti es el protagonista del programa del día de hoy, con su libro Emigrantes del Volga en Aldea Santa María, Entre Ríos. Todos los detalles, el camino que recorrió para constituir este muy buen material en el testimonio nada más ni nada menos que de su propio autor, Ignacio Guetti, en lo que es esta producción del Comunicador. Buen día, Alejandro, buen día a toda la audiencia de Canal 3. Para mí es realmente algo totalmente nuevo, algo inesperado en mi vida. La mayoría de la gente me conoce, sobre todo en Cerrito y cercanías. Desarrollé mi profesión durante muchos años, hasta que la salud empezó a hacer unas pequeñas señales, y tuve que interrumpir mi atención allá, concentrarme en mi familia y bueno, era una época de mucho trabajo, dedicado a la familia, y los años van pasando para todos y llega un momento que fallece papá, queda mamá y como siempre mamá era muy directa y decía: vos tenés que hacer algo con tu memoria porque vos no tenés buena memoria. Así que comencé con un ejercicio de internet que no me satisfizo y yo estaba haciendo mi árbol genealógico. Así que empecé a atar distintas familias, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y eso fue conformando todo un material que estaba en los blogs, que sigue estando en los blogs de internet, hasta que un amigo me dijo: escribí un libro. Me rehusé al principio porque, vamos a reconocer, nosotros salimos de Aldea Santa María
hablando el dialecto alemán, no teníamos, cuando éramos chicos mezclábamos el español, pero la conversación diaria prácticamente la hacíamos en alemán, entonces la escritura siempre me costó, no era mi fuerte. Vamos a contar una infidencia, la única materia que yo rendí fue castellano de primer año, justamente por eso, por las dificultades que tenía en expresarme. Y bueno, cuando este amigo que ahora está en Alemania, que nació en Colonia Liebing, en apellido medio complicado, Friedel Mayer, me dice: escribí un libro, Ignacio. Yo no quería, pero él insistía que lo hiciera por mi aldea natal, y bueno, ahí tocó la fibra íntima, porque Aldea Santa María fue mi aldea hasta los 10 años, y uno guarda muchos gratos recuerdos. Hace 7, 8 años atrás tuvimos una oportunidad de reunirnos, un grupo de compañeros y amigos de la infancia, no precisamente del mismo grado, pero la edad era aproximada, y realmente fue muy grato. Tuvimos la compañía de una de nuestras maestras, Teresita Stam, a quien siempre recuerdo porque ella también se acordaba de que fuimos de sus primeros alumnos, así que siempre está en el recuerdo. Y a partir de ahí empecé a hacer lo que hacía mamá. Mamá no podía dormir, y yo le preguntaba: ¿y qué haces cuando no podés dormir? Y me dice: recorro mentalmente la aldea. ¿Cómo es eso? Y claro, donde vivía don Mariano Godoy, al lado vivía don Emilio Gote, al lado vivía Esteban Schmidt, y así ella iba recordando casa por casa quiénes vivían, quiénes se habían ido, quiénes habían fallecido. Y bueno, se me ocurrió a mí también hacer algo similar. Cuando aparece un sobrino, Raúl Dittler, con un plano que creo que me dijo que lo tenía la familia Solari, la familia de la señora Marta Solari de Elías, y cuando lo veo no podía creer. ¿De dónde sacaste esto? Y bueno, me comentó de dónde lo había sacado, una copia, y le digo: esto realmente yo no sabía que existía una cosa así. Y ahí confirmé la idea o el proyecto del libro, porque en base a eso yo tenía quiénes eran los primeros pobladores. Había 2 libritos que indicaban en uno algunos nombres y en otro otros nombres, y mi bisabuelo estaba en uno y no estaba en el otro. Entonces por eso decidí profundizar si era mi bisabuelo o no era mi bisabuelo. Así que bueno, eso contribuyó a conocerme a mí mismo. Ese trabajo de investigación me llevó a saber por qué soy como soy, por qué era tímido, por qué era vergonzoso, por qué tenía miedo. Y claro, cuando uno recorre la historia, cuando uno analiza las raíces, ve todo el sufrimiento que pasaron ellos. Mi abuelo nació en el barco. Llegaron en 1878, él nació el 31 de diciembre de 1877, antes de desembarcar. Se asentaron en Colonia General Alvear, aldea San Francisco, 1878. 1886 fallece una hermanita de 6 años y la mamá. De ahí mi bisabuelo se traslada a Santa María con un contingente nuevo que había llegado y otro grupo que estaba ahí, y se asientan en Santa María, lo que conocemos como Aldea Santa María hoy. Mi bisabuelo se casa con una viuda de Strack que tenía un hijo. Tienen como 7, 8 hijos más, y como eran pobres, el padre Becher los agrupa y los lleva a Santa Anita. En Santa Anita crecen, mi abuelo se casa con mi abuela, tienen 5 hijos, de ahí la familia era muy grande, los recursos no eran suficientes, se viene a Valle María, la casa de los suegros, donde tiene 2 hijas más,
se ve que tampoco había suficiente para todos y se muda a la entrada de Pueblo Brugo, donde arrienda un campo, nace otra hija y nace mi papá el 23 de julio de 1923 a las 10 de la noche. Y al otro día 24 muere la madre por hemorragia postparto. Esa vida tan dolorosa, esa vida cerrada de mi papá, que fue criado por el tío mayor que estaba radicado en Santa María, que cuando ellos se fueron a Santa Anita, él se quedó en Santa María, y no pudieron tener hijos, habían adoptado a una chica, después lo adoptan, pero le mantienen el apellido, si bien el tío tenía el mismo apellido, y adoptan otros dos chicos más, que eran mis tíos adoptivos, Sergio Burgat, Seferino Burgat, que era mi padrino. Esos abuelos de crianza, como le llamaban antes, no eran adoptivos, sino eran de crianza, le dieron todo el afecto, el cariño, y él quiso retribuirle cuando decidieron casarse con mi mamá. Estaban los dos de novio, estaban en Buenos Aires y regresaron para cuidar a los viejitos. Todo ese camino de sufrimiento, todo ese camino de falta de comunicación, todo eso influyó en mí. Y al conocerlo pude despacio ir venciendo todos esos obstáculos. Pude relacionarme más con la gente, pude vencer esa timidez, pude enfrentar las situaciones dificultosas, complicadas de la vida, que creía que las podía solucionar todo y no puedo solucionarlo todo, entonces tengo que aceptar mis limitaciones. Y como todo ser humano, nadie es perfecto. Entonces a partir de ahí ya el orgullo empieza a disminuir, porque el orgullo, como decía la hermana, ahora no me voy a acordar, pero la que me enseñó alemán, siempre decía, el orgullo muere 15 minutos después que muere el cuerpo porque no lo quiere aceptar. Y bueno, el orgullo a veces se disfraza de esa manera, de la timidez y la vergüenza. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo de equivocarse, pero todos nos equivocamos. Así que para mí este libro significó una autosuperación, significó un crecimiento como ser humano. Eso es lo más importante. Y disipar seguramente dudas y algunas preguntas e interrogantes que se te habían generado, que fuiste encontrándole respuesta a medida que desarrollaste la investigación. Sí, precisamente esas dudas eran si era el bisabuelo que había ido a Santa María. Y ahí arrancaste. ¿Cómo era la hipótesis principal? La hipótesis principal era dónde está la bisabuela. Porque antes de todo esto, cuando mamá me decía que tenía poca memoria, un día le digo a mi padre, ¿no querés ir a visitar la tumba de tu abuelo? Y papá, como no hablaba mucho, y justo estaba la hermana que también había nacido en Pueblo Brugo, que también eran dos que no hablaban prácticamente, y no sé, y bueno, me comuniqué con un primo de ellos que estaba en Crespo, y fuimos a Santa Anita a visitar la tumba del abuelo de mi papá. Entonces pregunto, ¿y la bisabuela? Ah, no sé. Porque ahí en la tumba estaba la segunda esposa, con la que se había casado en Santa María. ¿Y cómo que no saben? Y no, nunca se habló. Y bueno, ahí empezó. Ahí empezó. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y bueno, me sugirieron el archivo del arzobispado. Y en el archivo del arzobispado encontré el fallecimiento de una hermana de mi abuelo y la mamá. El libro está nutrido de mucha ilustración, de muchas fotos que permiten inclusive a algunas personas encontrar a sus ancestros. Sí, el libro fundamentalmente, lo que nos duele a nuestra generación es ver esta imagen que tenemos en nuestra mente, en nuestra retina, y que lamentablemente no existe más. Esa era la escuela alemana, construida en 1895. Ellos llegaron en el 87 a Santa María, es decir, en 8 años
construyeron esa hermosa escuela que funcionó primero como escuela particular, después funcionó como escuela oficial. En 1910, 1911 se traslada a una escuela de tablas. Después, en 1946, se hace una escuela de material a la cual nosotros asistimos, y esto todavía estaba. Cuando nosotros en 1960 teníamos 10, 12, 14 años, es cuando la demuelen y se construye lo que hoy es el salón parroquial. Entonces hoy cuando vemos eso, decimos, ¿cómo pudieron voltear Qué eso? lástima que no se conservó, ¿no? No se conservó como museo, porque había lugar suficiente para hacerlo. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada, dicen. Estos eran otros edificios y ninguno está. Te mostramos el camino para construir. Corralón 9 de Julio. Vamos para Santiago del Estero, compadre. Pinzas, martillos, taladros, rotomartillos, palas, motosierras, discos de corte, piedra y arena en bolsa, variados artículos de iluminación. Corralón 9 de Julio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Corralón 9 de Julio. Farmacia Aller. Perfumes, tinturas, cremas, shampoo, productos naturales y todo en medicamentos. Su atención es una prioridad. Diagonal Industria 559. Metalúrgica LS, tráiler, estructuras metálicas, rejas, verjas, portones, trabajos a domicilios, parrillas, herrería en general. Metalúrgica LS, María Guard 335, teléfono 155 44 63 09. Pet Shop, alimento para mascotas de los mejores, perros, gatos, peces, hunter y pájaros. Diagonal Comercio 150, Pet Shop. La esperanza crece aquí. Aquí también. Y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos. Productos naturales y todo en medicamentos. Su atención es una prioridad. Diagonal Industria 559. Tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Seguimos viendo, compartiendo y disfrutando de esta charla que obtuvimos con Ignacio Guetti, el autor de Emigrantes del Volga en Aldea Santa María, Entre Ríos, esta recopilación histórica que hace un aporte realmente importante para todas aquellas futuras generaciones que tienen su procedencia y que quizás desconocen mucha de la historia que ha dejado cada uno de sus ancestros. Por eso nos pareció oportuno visitarlo y constituir uno de estos primeros programas, porque estamos hablando del libro de Aldea Santa María. Posteriormente tendremos otra edición, otro programa refiriéndonos a su segundo material, pero que tiene que ver con Aldea Brasilera. Por ahora seguimos hablando de Aldea Santa María. Era el edificio donde mi padre y mi madre arrendaban, alquilaban, donde tuvieron su almacén, que tampoco está más.
Es decir, ahí yo pasé mi niñez, mis primeros años, los recuerdos de la gente grande que iba los domingos cuando salía de misa a jugar a las cartas. Y como bien vos decías, tenemos una introducción muy breve porque existen muchos libros sobre lo que pasó en Rusia, entonces es una introducción muy breve sobre ello. Pero, como te decía, había llegado el plano ese de lo que era el campo de Woodbridge, que eran 3.000 y pico de hectáreas, que se vendió en condominio a 40 familias. En la escritura notarial, en el archivo notarial de Entre Ríos, figura el nombre de Antonio Dittler y 40 rusos. Y uno lee los apellidos y están casi todos mal escritos porque se escribían por fonética. Nuestra gente no sabía hablar en español, no se podía comunicar. Entonces hay muchos errores en los apellidos que nosotros que los conocemos podemos rectificarlos, y ese es un poquito también el trabajo del libro. Cuando vos decís Antonio Dittler y 40 rusos, ¿se mencionaba así? ¿O era Antonio Dittler y los otros nombres no se entendían? Después figuraban los otros nombres. Antonio Dittler y 40 rusos. Era aparentemente el guía. Yo siempre digo, hay un dirigente, ¿no es cierto?, que... De la comunidad. Exacto, que es un poquitito el que maneja más la situación, y en la escritura figura así. Una de las cosas importantes que hay que aclarar, hoy día se habla mucho de la ciudadanía alemana. Hay muchos jóvenes que se contactan, hasta la semana pasada inclusive me contactó alguien pidiendo el libro, y cuando es joven uno enseguida ya se imagina, porque he tenido muchos casos en que han pedido antecedentes para obtener la ciudadanía alemana. Lamentablemente no podemos, porque es tercer país. Nuestros ancestros salieron de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, ni siquiera era Alemania. Alemania, el Estado se constituyó en 1870 y algo. Entonces, ellos cuando salieron de Rusia hacia América, primero llegaron algunos a Brasil, después llegaron a Argentina, vinieron con papeles rusos, pasaportes rusos. Entonces para el gobierno argentino eran rusos. ¿Y así que al principio se le dijera soviético también? Puede ser, yo no, de eso no me acuerdo, pero rusos, a nosotros todo el mundo nos decía rusos y nosotros nos enojábamos. Había muchas veces algunos enfrentamientos en Santa María cuando jugábamos al fútbol que eran los rusos contra los del Tala, los morochos del Tala. Pero bueno, son anécdotas que uno guarda de su niñez. Como decíamos, las 40 familias, que no todos fueron a Santa María, algunos invirtieron y se quedaron en Colonia General Alvear, pero los terrenos fueron 76, creo, y bueno, dentro de acá lo tenemos a don Antonio Dittler, el guía del grupo, que es el patriarca de todos los Dittler de Aldea Santa María. Es decir, que mi mamá era Dittler. Es decir, todos los Dittler estaban emparentados, porque este Antonio tenía 3 hijos varones, y de esos 3 hijos varones salieron las distintas ramas, exacto, de todo lo que estaba en Santa María. Después hay otras familias que se fueron de Aldea Santa María, que no están más en Aldea Santa María, pero yo considero que formaron parte del grupo que apoyó de alguna manera. Es decir, hubiese sido muy difícil que 10 familias mantuvieran la cohesión de un grupo frente a las dificultades que tenía. Entonces, un grupo más numeroso hacía que se apoyaran mutuamente. Aldea Santa María fue una de las pocas aldeas que no se instaló a orillas de un arroyo, de una cuenca de agua, que era una de las cosas que generalmente se buscaba. Y cuentan que había un tajamar cerca del cementerio, se lo contaba papá, donde iban las mujeres a lavar la ropa.
porque los pozos que tenían era para tomar agua, los pocos pozos que había. Entonces, para lavar la ropa se juntaban las mujeres y lavaban el agua en un tajamar. Y así ellos trabajaban mucho mancomunados al principio, es decir, tipo cooperativa. Unos se ayudaban a otros, algunos tenían un poco más de dinero que otros, pero la gran mayoría eran pobres. Las mujeres, a las cuales les rindo el homenaje que se merecen, poniendo los nombres, trabajaban a la par de los hombres. Cuando había que sacar maíz, las mujeres iban a sacar maíz. Me contaban que los ponían en una caja cuadrada los chicos y como chupete le daban un terrón de azúcar envuelto en un paño para que se callaran. Y por eso tal vez tuvieron demasiado caries también. Eso fue uno de los motivos tal vez que me predispuso a seguir mi vocación. Sufrí mucho por los problemas de caries de chico, por los traumas generales que tenía mi padre y solía comer bastante caramelo. Evidentemente hay también dentro de lo que lográs describir en el libro, queda como ya impreso de que durante muchos años conservaron muchas tradiciones, desde las comidas hasta las costumbres, sus bailes y el idioma, por supuesto, de lo que hablabas, y con el tiempo fue desvaneciéndose un poco esto, ¿no? Eso se debe a que ellos, cuando llegaron a Rusia, se sintieron engañados. Ellos salieron con muchas promesas que le brindó Catalina la Grande, y cuando llegaron al Bajo Volga no encontraron nada de lo que le habían prometido. Estepa por todos lados. Entonces tuvieron que arreglársela como pudieron. Catalina la Grande los usó como frontera. Vamos a hacer el ejemplo. Campaña al desierto, Argentina. El país quería extenderse. Catalina la Grande tenía el mismo problema con el sur de Rusia. Tenía tribus salvajes que arrasaban con lo que sembraban o querían producir. Entonces por eso invitó a gente trabajadora, a gente laboriosa, que los dejó librado ahí en el sur del Volga. Se lo arreglaron como pudieron. Se establecieron en distintas aldeas, católicos por un lado, evangélicos por otro lado, alrededor de 100 o más aldeas que después fueron progresando y llegaron a multiplicarse de uno y de otro lado del río Volga. Pero estuvieron más de 100 años, 113 años en esas comunidades cerradas. Eso significó que su cultura se arraigó muy profundo en ellos, y cuando el zar les dijo su periodo de gracia ha terminado a los 100 años, ellos no lo podían creer porque Catalina le había dicho que era a perpetuidad. Y lo que más temían era el servicio militar, que en Rusia era de 4 a 7 años. Y ahí empezaron los jóvenes a querer escapar y a venirse. Ese era uno de los motivos principales, y el otro también era la falta de tierras, es decir, las familias eran muy numerosas, entonces no había tierra, y el gobierno, el imperio ruso les ofrecía en el norte de Siberia, en zonas muy alejadas, y eso hacía que las familias se disgregaran, y ellos lo que les importaba era la familia. Había un dicho muy importante que siempre repetía amigo fallecido Felipe Werner, que para ellos era primero Dios, después la familia y después el trabajo. Así que por eso ellos mantenían esa unión familiar. Y acá, justamente en Entre Ríos, se asentaron de acuerdo a las aldeas y a las familias, manteniendo esa unión. Y tuvieron un pequeño enfrentamiento con el gobierno, que el gobierno pretendía que se establecieran en las chacras. Y ellos no, ellos querían en aldeas. Por eso se mantuvo tanto tiempo la tradición y el idioma, que yo soy de las últimas generaciones prácticamente y que lo habla, mis hermanos lo entienden, pero ya no lo hablan más, así que... Ignacio, te decía, tuvo muy buena salida, buena receptividad, has logrado
colocar el libro en muchos hogares, por lo que me contaba. Sí, la verdad que me sorprendió. Quiero remarcar Editorial Fundación La Endija. Para mí esta gente realmente hizo todo por mí. Yo no sabía nada, era totalmente inexperto en esto y gracias a ello se hizo el libro. Y como tenía miedo de que no se vendiera, fuimos haciendo de a poco y afortunadamente se vendieron 250 ejemplares y ellos seguían pidiendo que la librería quería tener más libros, entonces cedí los derechos a la fundación porque yo ya no podía solventar el libro. Cuando yo vendía el libro a través de mis amigos lo hacía sin ganancia porque no me interesaba hacer dinero con el libro, sino que se difundiera la cultura de nuestros ancestros, que era lo más importante. Para mí el libro significó eso, dejar un pequeño aporte para que las generaciones futuras sepan cómo se sacrificaron, cómo trabajaron y no se olviden. Cuando uno se olvida de dónde viene, generalmente no tiene conciencia. Yo nunca me olvidé de dónde vengo, que nací en un cuarto de 3x4, que el doctor Apaz de María Grande me trajo al mundo con forceps y le dijo a mi madre, no sé si va a salir sano o va a salir a pedazos, y esos recuerdos siempre me llevan a ser agradecido a la vida, agradecido a la gente que se interesó por este trabajo, que me lo hizo saber, y a aquella gente que se emocionaba cuando yo decía soy el hijo de la CIT. Le decían a mi mamá, se llamaba Teresita, que la recordaban con mucho cariño porque ellos les ayudaron cuando se iniciaron porque no tenían nada y después ellos fueron solidarios con los demás y eso me marcó a fuego a mí. Así que mi eterna gratitud a todos los que colaboraron. La esperanza crece aquí. Aquí también. Y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos. Te mostramos el camino para construir. Corralón 9 de Julio. Vamos para Santiago del Estero, compadre. Pinzas, martillos, taladros, rotomartillos, palas, motosierras, discos de corte, piedra y arena en bolsa. Variados artículos de iluminación. Corralón 9 de Julio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Corralón 9 de Julio. Farmacia Aller. Perfumes, tinturas, cremas, shampoo, productos naturales y todo en medicamentos. Su atención es una prioridad. Diagonal Industria 559. Tu cicla, tu mochila, tu... Pep Shop, alimento para mascotas de los mejores. Perros, gatos, peces, hunter y pájaros. Diagonal Comercio 150. Pep Shop. Oscar Luis César, servicio técnico en tornería mecánica, reparación y mantenimiento de máquinas, línea de envasado. Oscar Luis César, servicio técnico en tornería mecánica. Boulevard Unión sin número, Cerrito, Entre Ríos. Teléfono 0343-154-161-980. Mail nancywensen@hotmail.com. Adiós, tiempo de mi vida. Llegamos al final del programa del día de hoy, se nos pasó rapidísimo, esperando siempre que sea grato lo que le entregamos, lo que le ofrecemos a través de estos testimonios, reportajes, notas que son de interés para nuestras comunidades y la región. Tengan ustedes una muy buena semana, Dios mediante nos encontramos dentro de 7 días con más de esto que es El Comunicador, una forma distinta de hacer televisión. Hasta entonces.